nuestras teleconferencias acostumbradas de las 6 de la tarde. El día de hoy vamos a dedicar este espacio al cultivo de papa, que es uno de los más importantes en el país, ya que es el sustento de más de 700.000 familias en el Perú, y además tenemos más de 300.000 hectáreas a nivel nacional. Así que el tema de hoy está relacionado a este cultivo y a una enfermedad importante como es alternaria. Para esta presentación tengo el gusto de introducir a mi compañero Jesús Luyo, quien es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, con muchos años de experiencia y además también conocedor del cultivo de papa. Él se desempeña en la zona sur, en Arequipa, y bueno, el día de hoy va a compartir con nosotros buenas recomendaciones para controlar esta enfermedad. Así que doy pase a Jesús. Hola Jesús, muy buenas tardes. Hola Elia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Me copian bien? Sí, Jesús, muy bien, te ¿Sí? escuchamos. ¿Qué Te tal? escuchamos. Bien, Jesús, entonces podemos Sí, comenzar con la presentación. sí, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, como ya le comentó Elia, en el cultivo de la papa, es de una enfermedad muy importante, como es la alternaria. Y como Bayer es una empresa responsable, es una empresa de investigación y de desarrollo, año a año nos vamos innovando para ofrecer un portafolio muy completo e importante para todos los amigos agricultores. Entonces pasamos a desarrollar el tema. Claro, ¿no comparte el tema, Elia? Sí, ya has comenzado la función de compartir. Bien, ya se ve Jesús, puedes comenzar. Listo. Entonces vamos a comenzar en primer lugar definiendo qué cosa es una enfermedad. Y se define como una enfermedad, como una alteración en el funcionamiento normal de la planta. Se produce por un agente vivo tales como hongos y como bacterias. Pero para que esta gente pueda causar algún tipo de infección en la planta, se deben estar presentes tres objetivos principales. Uno que es la planta, es el agente susceptible. Otro es el inóculo, el hongo, quien va a infectar la planta, pero para que esto ocurra, necesariamente necesitamos de las condiciones climáticas, tanto de temperatura como de humedad relativa, para que el hongo se pueda desarrollar. Otra cosa también importante y hay que conocer al momento de hablar sobre hongos en el cultivo de papa es más o menos conocer cuáles son los problemas que tenemos, como es caso Rhizoctonia, y está clasificado como los Basidomicetos, Phytophthora pitium, como son los omicetos, y dentro de esta familia importante que vamos a desarrollar está la alternaria, que son los deuteromicetos. Otra cosa importante es también saber conocer o diferenciar entre una fitóctora o el hielo, como se conoce, contra una alternaria o el ojo de pollo, como lo dicen acá en la zona sur. Es importante saber que para el caso de fitóctoras, siempre las manchas van a ser unas manchas húmedas y rodeado de un halo blanco. Y esto lo vamos a ver a nivel de brotes, a nivel de tallos, y también puede afectar a frutas. Pero en el caso de alternaria siempre lo vamos a ver unas manchas de color concéntrico rodeado de un halo amarillo, lo vamos a ver tanto en hojas, en tallos y en frutas, pero más a diferencia de la fitóctora, el daño es un daño más seco, ¿no? Y también ataca básicamente a las hojas del tercio inferior. Una cosa importante para el caso de alternaria es una de las segundas enfermedades foliares más importantes a nivel mundial.
Y los síntomas que se desarrollan básicamente van a estar a nivel de hoja, a nivel de tallo y a nivel de tubérculo. Y dentro de las hojas, las manchas son unas manchas necróticas en las hojas de color marrón claro a oscuro, con anillos concéntricos, manchas restringidas por las nervaduras, ¿no? Siempre las nervaduras van a ser como una raya imaginaria en la hoja de que no lo va a dejar pasar de un lado a otro. Y generalmente se presentan en las hojas basales. En el tallo, las manchas siempre son manchas color necróticas y también atacan al tubérculo, las manchas circulares o irregulares de color marrón oscuro, ligeramente hundidos. Importante conocer también el daño a nivel de tubérculo, porque al momento de hacer una siembra vamos a usar estas semillas y estas semillas tienen que estar libres de estas enfermedades para que el hongo no se propague en el campo. Algo también importante y hay que conocer en el tema de ternaria, esta enfermedad es que ataca al follaje y algunas veces también a los tubérculos, y la disminución del rendimiento causado por el ataque al follaje muchas veces alcanzan por encima del 50% de daño. El efecto de la ternaria algunas veces puede ser enmascarada por incidencia de fuertes ataques de otras enfermedades, como es el caso de la marchitez, es el caso de la marchitez por el hongo del verticillium, ¿no? Muchas veces se confunde entre el daño de verticillium y el daño de alternaria. ¿Por qué? Porque el caso de verticillium ataca también al hongo, perdón, a la planta en la parte del tercio inferior de la planta. Y coincidentemente coinciden en comenzar a atacar la planta a partir de los 40, 45 días después de la siembra. En el caso del verticillium, por ejemplo, causa una marchitez en las hojas viejas y comienza el foliolo en la parte del tercio inferior, se ponen de color amarillo a color café y las hojas viejas se comienzan a marear y se comienzan a caer. Entonces, estos dos síntomas son algo parecido, salvo que alternaria presentan los daños de círculos concéntricos en las hojas. No son las únicas diferencias que hay. Otra cosa importante, si nosotros tenemos en el campo el verticillium, por ejemplo, es que las plantas infectadas se atrofian y no responden a la fertilización ni al riego. Y se observa en días soleados una marchitez en la planta. Entonces, si vemos ese tipo de características, nosotros sabemos que es un verticilio. Y si vemos también la misma característica, pero con los daños en la hoja, sabemos que es alternaria. De forma preventiva, por ejemplo, para el caso de verticillium, podemos hacer aplicaciones tempranas de Aliet o también hacer aplicaciones de Serenade para prevenir el daño de verticillium, ¿no? Pero si es el caso de alternaria, ya tenemos que hacer aplicaciones de otros fungicidas distintos a los ya comentados. Para el caso de papa, por ejemplo, cuando tenemos papa en almacenamiento, la pérdida alternaria puede ser notable y alcanzan niveles por encima del 80% de los tubérculos con lesiones. Por eso es importante saber seleccionar las semillas que vamos a guardar para que no se propague este hongo en los almacenes. Otra cosa importante es saber las condiciones favorables para alternaria. Esta enfermedad es más severa después, desde la floración hasta inicio de la tuberización. Las plantas sometidas a estrés por medio de un ambiente adverso favorece también el desarrollo de este hongo. Días calurosos, alternancia entre días lluviosos y secos y variedades que son precoces también favorecen el desarrollo de esta enfermedad. El micelio desarrolla sobre temperaturas de 27 grados, mientras que las conidias se diseminan a partir de 19 a 23 grados. Las lluvias y los riegos por aspersión favorecen su propagación en el campo. Aquí, por ejemplo, vemos un campo en la zona del Pedregal que tienen regar bastante por riego por aspersión. Lo hacen porque ataca una plaga que se llama ruseliana, y con este riego tienden a bajar un poco la presión, pero también se incrementa el daño por alternaria, ¿no? Porque favorece un microclima ideal para que el hongo se pueda desarrollar. Dentro del ciclo de la actividad que tiene alternaria, este hongo inverna de una campaña a otra en restos de cultivos vegetales, ¿no? Y la infección de las plantas susceptibles o vigorosas siempre se produce en el tercio inferior del cultivo. Por lo general, siempre su daño va a comenzar a partir del día 45, pero generalmente se pronuncian más a inicio de flor hasta la maduración de la planta.
La enfermedad se desarrolla con mayor rapidez durante un periodo que va con condiciones ambientales favorables, como le dije, alta humedad relativa, a veces cuando hay bastante neblinas, se tiene la camanchaca, como se dice acá en el sur, o también hay un estrés o altas temperaturas, es las condiciones favorables para que este hongo se comience a desarrollar. Los tubérculos en desarrollo son susceptibles y la forma de entrar al tubérculo es a través de heridas o aberturas naturales. Entonces es importante también hacer una aplicación para el tema de nemátodos en el suelo. ¿Para qué? Para que aquí, por ejemplo, hay una puerta de entrada en forma natural que se produce en las hojas de la papa y generalmente son por los estomas, es por donde ingresan la espora del hongo de alternaria. Otro foco, cómo puede ingresar, son por daños de mosca minadora, daño de mosca blanca o daño también de ruseliana, ¿no? Generan heridas y son una puerta de ingreso para este hongo. Dentro de las medidas preventivas y de control cultural, es importante realizar una rotación de cultivo, no rotar papa sobre papa, o de repente no rotar papa sobre tomate, ya que son de la misma familia, son solanáceas y comparten el mismo, o sea, la misma enfermedad en caso del hongo de la alternaria. Otra cosa importante, manejar bastante el tema de los riegos. El estrés de los cultivos no favorece al cultivo, favorece a la enfermedad y hace de que se propague muy fácilmente. La nutrición es importante y también el manejo sanitario, como ya les comenté, sobre el tema de insectos, picadores, chupadores, es importante para no propagar la enfermedad en el campo. Siempre conviene dejar que los tubérculos maduren bien antes de la recolección para evitar heridas sobre la fruta, sobre el tubérculo para que no se propague esta enfermedad. Dentro del control químico, se recomienda hacer aplicaciones de fungicidas de forma preventiva y también hacer aplicaciones de fungicidas en forma curativa. ¿Para qué? Y también de distintos modos de acción para no generar ningún tipo de resistencia. Entre los productos que se usan en forma preventiva, nosotros hay que hacer una aplicación de un producto preventivo antes de que se presente el hongo en nuestro campo. Ya conocemos cuáles son las condiciones óptimas, ¿no? Que son de alta humedad relativa y días calurosos o días secos que hacen que el hongo se propague fácilmente dentro de nuestro campo. Entonces tenemos que hacer las aplicaciones preventivas. Y para ello Bayer tiene un producto muy interesante que es el Antracol Mazin. Ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, pero este Antracol es un Propinet, es un fungicida netamente preventivo de acción multisitio porque ataca al hongo en puntos distintos, ¿no? A la dosis de 1 kilo por cilindro trabaja como forma preventiva contra el tema de alternaria y también contra otros hongos, como es el caso de la Phytophthora. Punto aparte a lo que hemos estado conversando, quiero hablar un poco sobre el Antracol y el aporte de zinc que tiene a nuestros cultivos. Por lo general, hay cultivos que necesitan altas demandas de zinc, medianas demandas y bajas demandas. En el caso, por ejemplo, de altas demandas de zinc que necesitan son los cultivos de maíz, cultivos de arroz, cultivos de uva. Y una mediana demanda de zinc son los cultivos de papa, tomate y cebolla. Para eso, el Antracol es un fungicida más aporte de zinc que nos va a cubrir ciertas necesidades de zinc en el campo. Pero ahora, ¿yo cómo sé si mi campo de papa está necesitando zinc? Por ejemplo, aquí hay algunas características del cultivo que nos muestra que nos está solicitando si le falta zinc o tiene el zinc suficiente. ¿Y cómo lo vemos sobre la hoja? Vamos a ver hojas pequeñas, hojas curvadas, ¿no? Hojas jóvenes que están de un color gris en caso de tomate y en papa las hojas se ponen de un color amarillo o medios cloróticos, pero las nervaduras siempre se presentan de color verde. Los entrenudos son cortos, brotes jóvenes empiezan a morir a partir del ápices, ¿no? En caso de frutos, los frutos son pequeños y deformes y las plantas son pequeñas y con síntomas de enanismo. Aquí podemos ver una foto, por ejemplo, de un frejol donde el lado izquierdo muestra la planta que tiene todas las condiciones normales, no tiene deficiencia de zinc, vemos los entrenudos largos, hojas de color verde, y al lado derecho vemos la planta, ¿no? Con los entrenudos cortos, hojas de color amarillos y las hojas un poco arrugadas. Entonces son claros síntomas de deficiencia de zinc
en el cultivo. Y aquí, por ejemplo, vemos los foliolos de la papa, vemos las hojas arrugadas y el color de la hoja es un color verde limón, ¿no? Que son los claros síntomas que a la planta de palpa le está faltando zinc. Altracol como una fuente de zinc, nosotros sabemos que los suelos de costa generalmente son de un pH de 6.5 hacia arriba y también tiene altos niveles de fósforo. Esto hace de que el zinc no sea asimilado por las plantas, ¿no? Entonces, por eso, al hacer una aplicación de un antracol como un producto preventivo para el control de alternaria, estamos aportando a la planta 157.5 gramos de zinc por cada kilo de producto que estamos aplicando nosotros como fungicida. Esto hace que corrija cualquier deficiencia en nuestro cultivo y estamos haciendo dos aportes a nuestros campos. Uno como antracol preventivo para alternaria y antracol como fuente de zinc para nuestro cultivo. Ahora, otra cosa importante, una vez que ya hemos hecho las aplicaciones preventivas del cultivo y el cultivo comienza a avanzar, nosotros ya tenemos que ir pensando en hacer aplicaciones curativas. A los primeros síntomas que nosotros observemos en nuestros campos, existen tipos de sistemas de fungicidas que nosotros vamos a aplicar en el campo. Existen sistemas locales como que se mueven en la hoja de la planta, existen sistemas ascendentes, caso del fluopirán o caso del luna, que vamos a hablar ahorita, que tiene sistema ascendente dentro del campo, y hablamos sobre la doble sistemia, caso de la LIET, que ya también comentamos como un preventivo para el control del verticillium. Y también hay un nuevo tipo de sistema que es el mesostémico, ¿no? El mesostémico, que también la vamos a hablar ahorita con el tema de nativo. El caso de nativo, por ejemplo, es una mezcla química de dos activos, el tebuconazol, que inhibe la biosíntesis de ergosterol en el hongo, y el trifloxystrubin, que inhibe la respiración de la célula del hongo en el complejo 3 de la cadena de respiración. Dentro del perfil técnico que tiene nativo, este producto es uno de los más contundentes para el control de alternaria que hay en el mercado, y también nativo viene en una fórmula granulada, gránulo dispersable, que permite una concentración de ingrediente activo en una formulación WG. Esto no posee solvente, por lo que hace que nativo un producto muy flexible para su uso en las diferentes etapas fenológicas del cultivo. A diferencia de repente de otros productos que hay en el mercado, como los azoles, por ejemplo, que son los líquidos que tienden a usarlo de repente antes del aporque o después del aporque, y vemos que genera un estrés en las plantas. Esto no ocurre con nativo, ya que nativo, por su formulación WG, es bien amigable con nuestros cultivos y no genera ningún tipo de estrés. Al contrario, lo pone de un color verde a la planta, dándole no generando ningún tipo de estrés y dándole fortaleza a la planta. Algo importante también con este nativo es saber cómo es su modo de acción. Por el tebuconazol que tiene este nativo, le da un efecto sistémico sobre la planta, ataca al hongo en la parte interna de la planta, y el efecto le da el trifloxystrubin, es un efecto mesostémico, y este efecto mesostémico le da un movimiento translaminar sobre la hoja, buena absorción por la parte superficial de la hoja y una redistribución sobre la superficie que va desde la parte de alta concentración del producto a una parte de menos concentración sobre la hoja. Esto hace que nativo tenga un alto nivel de curación preventivo y también sea un producto erradicativo para el tema de alternaria. Otro producto innovador que tiene Bayer es Luna Tranquility. Es importante saber que existen dos lunas, Luna Speeding, que su fortaleza está básicamente para el tema de Oidium, y Luna Tranquility, que su fortaleza es para el control de alternaria y botitis también en hortalizas. El Luna Tranquility es una mezcla de dos activos, es una mezcla de fluopirán más el piremetanil, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre el tema del fluopirán, y el fluopirán que tiene Luna Tranquility, básicamente su modo de acción es un inhibidor de succinato de deshidrogenasa, trabaja en el complejo 2 de la cadena de respiración, y aquí vemos, por ejemplo, una mitocondria
y esta mitocondria tienen unas capas que tienen unas membranas externas y unas membranas internas. Y dentro de esta membrana interna que tiene la mitocondria es donde se produce, ¿no?, la generación de energía internamente en el hongo. Y es donde el Luna Tranquility va a comenzar a trabajar. ¿Por qué trabaja en esta parte de la cadena de respiración del hongo? Este flopiran va a inhibir la formación del succanato que pasa a una etapa del fumarato. Entonces, lo que hace es inhibir el traspaso de electrones entre uno y otro y le deja al hongo sin energía, ¿no? Entonces, es la forma como trabaja el flopiran que tiene el Luna Tranquility. Este Luna Tranquility tiene un amplio espectro sobre diferentes tipos de hongos, especialmente sobre botrytis y alternaria, ¿no? La adición de este pirimetanil en Luna Tranquility mejora y le da una cierta potencia sobre el control de alternaria. Y vamos a hablar un poquito sobre el pirimetanil. Y el pirimetanil es un fungicida preventivo, curativo para el control de alternaria y también de botrytis en hortalizas, y cuyo modo de acción es un fungicida preventivo, curativo y de acción sistémica, ¿no?, dentro de la planta. Y su mecanismo de acción es inhibe la secreción de enzimas del hongo que son necesarias para la infección. Ahí te la vamos a ver más al detalle este punto. Entonces, aquí en esta gráfica vemos dos recortes de hoja, uno donde está el testigo y uno aplicado con el pirimetanil. Y en la primera etapa, por ejemplo, vemos que donde está el testigo, la espora del hongo comienza con su tubo germinativo y comienza a infectar la hoja. En la parte tratada con el pirimetanil, la espora del hongo inhibe la secreción de la enzima de este hongo y no permite que disuelva la capa cerosa de la hoja, por consiguiente no puede penetrar y no se puede alimentar de la savia de la planta. En esta segunda etapa vemos ya que en la parte del testigo el hongo ya comenzó a colonizar la parte interna de la hoja, y con el pirimetanil vemos que sigue inhibiendo la secreción y el hongo no puede ingresar a la planta, ¿no? Aquí ya vemos en esta tercera etapa el hongo ya colonizó toda la planta y ya comenzó su etapa propagativa, ¿no?, de las esporas del hongo en el cultivo de papa en este caso, y el pirimetanil ha destruido, ¿no?, toda la secreción que tenía este hongo y nunca pudo ingresar dentro de la planta. Esto hace de que esta mezcla del Luna Tranquility, del flopiran más el pirimetanil, una mezcla muy importante, ya que el flopiran ataca al hongo por la parte interna de la planta y el pirimetanil por la parte externa, no dejando de que el hongo segregue o disuelva la capa cerosa para que pueda ingresar dentro de la planta. Dentro de los beneficios que tenemos para el Luna Tranquility, es un producto novedoso de última generación y altamente efectivo para el control de alternaria en papa y botrytis en hortalizas. Tiene un doble modo de acción, doble forma de eliminar el hongo, y al pertenecer a dos grupos distintos, la FRAC se convierte en una excelente herramienta para un buen manejo antirresistencia. La cobertura total de la planta por su alto efecto sistémico y translaminar y menos aplicación por campaña, por lo tanto, esto favorece al agricultor, ya que no incrementa sus gastos, su costo de producción. Protege los frutos en todas sus etapas de desarrollo y tiene un gran efecto post cosecha, por lo que le permite una mayor vida útil a los frutos. Aquí tenemos unos ensayos donde se probaron el Luna Tranquility, que es la mezcla de flopiran más pirimetanil a dosis de 400 mililitros por cilindro, el nativo, que es una mezcla de tebuconazol más trifluoxestrobin a dosis de 150 gramos por cilindro, el concentro, es un propamocar más un fenamidone a 750 mililitros por cilindro, y dos productos de la competencia, el azoxystrobin más difeconazol a dosis de 200 gramos por cilindro, y el tebuconazol más trifluoxestrobin, que es un genérico que hay en el mercado, a dosis de 150 gramos por cilindro. Las evaluaciones que se hicieron al día 8, al día 20 y al día 25, y aquí vemos este cuadrito final donde vemos
la eficacia del producto. Para caso Luna Tranquility, a dosis de 400 mililitros por cilindro, al día 8 se observó un 70% de eficacia, al día 20 fácilmente llegó a un 96% de eficacia, y al día 25 con el Luna Tranquility se obtuvo un 98% de eficacia. Para el caso del nativo, al día 8 se observó casi un 39% de eficacia, al día 20, 81% de eficacia, y al día 25 con el nativo llegó al 80% de eficacia. Esto es importante saberlo porque las condiciones mínimas que necesita para que un producto controle es 80%. Y entonces tanto Luna como Nativo fácilmente han superado esta barrera. Para el caso del Concentro, que es un producto también propio de Bayer, no llegó al día 8, no tuvo control, al día 20 llegó a 61% y al día 25 a 65%. Si bien cierto, no cumplió con la expectativa para el control de alternaria en la papa, pero sí trabajó excelentemente para el control de fitóctora o hielo en el cultivo. Para el caso del azocistrobin más difeconazol, al día 8 se observó un 10%, 5% de eficacia, al día 20 sí llegó a cumplir el 80% de control, y al día 25 pierde ese 80%, bajando a un 70%. Para el caso del tebuconazol más tiflocitrobin genérico, al día 8 no tuvo ningún tipo de control, y al día 20 llega a 70%, y al día 25 llegó a 75% más o menos de eficacia, no superando esta barrera del 80%. Aquí algunas imágenes de que cómo quedó el cultivo, ¿no? En caso de los otros testigos, y Luna Tranquility, cómo se observó las hojas limpias y más verdes, ¿no? Aquí hay otros trabajos que se han hecho en Estados Unidos. Este campo es un campo abierto donde se dejó unos surcos para, sin aplicación y otros surcos con el Luna Tranquility. Y se puede observar que hasta el final de la cosecha, Luna Tranquility se ha mantenido verde. Esto favorece enormemente al cultivo de papa, ya que esto hace de que se sigan traslocando todos los fotosimpatos que tienen las hojas hacia los órganos de reserva, y por consiguiente esto al final se convierte en kilos y favorece bastante al agricultor. Esta es la etiqueta que tenemos de Luna, y aquí podemos ver la dosis que se usa en etiqueta para alternaria, 400 mililitros por cilindro, y para finalizar es el posicionamiento que tenemos con nuestro producto. Antracol a la dosis de 1 kilo por cilindro con aporte de zinc como forma preventiva en el cultivo. Nativo a dosis de 150 mililitros por cilindro, ya hablamos que pertenece a código de FRAC distinto 11+3, en forma curativa ternaria, y Luna Tranquility 400 mililitros por cilindro, ¿no? También como forma curativa a inicio de flor hasta fin de la cosecha. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, ¿no? por su atención, y no sé si hay algunas preguntas. Bien, vamos a esperar que lleguen las preguntas. A ver. Ahora nos están pasando las preguntas en unos minutos, Jesús. Bien, la primera pregunta es la siguiente. Quieren saber la diferencia entre un tebuconazol y un difeconazol. Ambos son azoles. Sí, bueno, ambos son azoles. Como ya les comenté, ellos van a trabajar en inhibiendo la biosíntesis de ergosterol, ¿no? Entonces no hay ninguna diferencia, porque dentro del cuadro FRAC pertenecen al código 3, ¿no? Que tienen el mismo modo de acción. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a esperar si hay alguna pregunta más en nuestro canal. Pues al parecer es la única pregunta, Jesús. ¿No? En caso que hubiesen más preguntas,
no hay ningún problema, nosotros las vamos a responder por interno. Si tienen alguna otra duda sobre el cultivo, nosotros podemos responderlas más adelante. A ver, creo que tenemos una pregunta más. Jesús, nos piden que les recomendemos una rotación considerando productos de nuestro portafolio para el control de alternaria. Y justo aquí en la imagen que nosotros tenemos, creo que no se ve ahorita. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Sí. Tenemos el antracol como forma preventiva, básicamente sirve para alternaria y también para el tema de fitóctora, la dosis de 1 kilo por cilindro. Cuando más nos acercamos a la etapa de flor, se hace el cultivo más susceptible. Tenemos estos dos productos de alta rotación, que es el nativo a la dosis de 150 gramos por cilindro, y el Luna Tranquility a 400 mililitros por cilindro. Ambos son de grupos químicos distintos y nos permite hacer una muy buena rotación con un muy buen efecto residual. Perfecto, perfecto, Jesús. Bien. Otra pregunta, nos dicen, ¿cuántas aplicaciones deben hacerse como máximo de productos en base a soles en una campaña de papa? Máximo, si solamente trabajamos con azoles, no debemos de pasar de 2 aplicaciones con un azol. ¿Por qué? Uno, porque puede generar resistencia al producto, entonces por eso es importante trabajar en rotación con otros tipos o con otros modos de acción, o como máximo podemos hacer 2 aplicaciones de un azol. Sí, la siguiente pregunta es, ¿cuántos días podemos esperar como periodo de control o residualidad de Luna Tranquility en el cultivo de papa para control de alternaria? ¿Cuántos días podemos esperar de control? Aquí en el gráfico, nosotros mostramos en el gráfico de control de eficacia del producto, podemos ver que tranquilamente con una sola aplicación de Luna Tranquility podemos llegar hasta 25 días, ¿no?, después de la aplicación, y vemos que el control sobrepasa el 80%, fácilmente llega a los 98% de control al día 25. Entonces, tranquilamente, con una aplicación de Luna Tranquility, podemos ir casi al mes, ¿no?, con de control con el producto. Bien. Aquí hay otra pregunta. Quieren saber si se puede aplicar antracol en el cultivo de arveja. Pero bueno, acá la pregunta indica si pueden aplicar antracol más zinc. En el caso de antracol, no. Claro, ya tiene zinc, ¿no? En arveja. En caso de, no, sí se puede aplicar el antracol en todas las etapas de cultivo de alberja. Lo podemos aplicar, ¿no?, desde la planta comienza a germinar hasta la cosecha. ¿Por qué el antracol? Porque nos sirve para el tema de preventivo, como para el tema de botritis alternaria en el cultivo de alberja. El antracol, como ya les comenté, ya tiene zinc, entonces no necesita hacer ninguna aplicación adicional de zinc, porque este zinc que contiene antracol es netamente asimilado por la planta y cubre fácilmente las necesidades de cualquier otra aplicación de zinc que nosotros hagamos en el cultivo. Bien, perfecto, Jesús. Estas son todas las preguntas que han llegado hasta el momento. Si hubiera alguna otra pregunta más, no se preocupen que vamos a... Uy, llegó otra pregunta más. A ver, la siguiente es, ¿cuántas aplicaciones por campaña pueden realizarse de Luna Tranquility? Mire, como ya le comenté, de cualquier producto podemos hacer una rotación entre un Luna, un nativo, un antracol, pero hasta máximo se puede hacer o una rotación en bloque, máximo 2 aplicaciones por cada una de ellas. Pero si nosotros observamos en este cuadro de eficacia, tranquilamente con una sola aplicación de Luna, con una de nativo, tranquilamente nos estamos, vamos por encima del mes y medio, ¿no?, del cultivo, donde es la etapa crítica para el caso de alternaria, ¿no?
como mucho puede ser una hasta dos aplicaciones entre uno y otro producto, ¿no? Pero yo creo que en una campaña no vamos a pasar en una de nativo y una de Luna Tranquility. Bien, perfecto, Jesús. Muchas gracias. Estas son todas las preguntas. Ahora sí ya no llegan más. En caso que tuvieran alguna otra, no duden en escribirnos a nuestras redes sociales. En AgroBuyer Perú podemos responder también sus preguntas. Así que el día de hoy nos despedimos. Te agradecemos, Jesús, por la explicación tan clara de este tema para el control de alternaria y los invitamos el día de mañana otra vez a conectarse con nosotros a las 6 de la tarde. Así que los esperamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias. Hasta mañana. Gracias.